Hola, estimados alumnos de primer ciclo de enseñanza media. Vamos a continuar con un video sobre porcentajes esta vez, que igual tiene que ver con lo que vimos en el video anterior sobre la proporcionalidad directa. Vamos a aprender a calcular porcentajes de una cierta cantidad o también averiguar una cantidad total si conocemos una cierta parte de ella, es decir, un porcentaje de ella. Los porcentajes son muy útiles en la vida cotidiana porque representan una proporción de una parte de una cantidad con respecto a un total. Por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestras liquidaciones de sueldo, en ellas aparecen ciertos descuentos y que están en porcentaje. Por ejemplo, en salud se descuenta un 7% y a veces queremos saber cuánto es nuestro sueldo bruto, que se llama, y no el líquido. Entonces vamos a aprender a calcular también cómo podemos sacar esas cantidades. Vamos a trabajar entonces con esta guía y lo primero que aparece acá son los procedimientos para el cálculo del porcentaje y tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma, que es la forma directa, nos dicen que para calcular el t% de una cantidad, ese t% lo dividimos por 100, porque lo que representa este t% es una fracción de un total de 100. Entonces, cuando nos piden calcular el 8% de 450, significa 8 partido 100 por 450. Eso significa siempre el porcentaje. Va a ser la fracción con el mismo número que está acá como numerador y en el denominador un 100. Entonces, como las multiplicaciones de fracciones se hacen hacia el lado, recordemos que aquí hay un 1 que no se anota, entonces multiplicamos 8 por 450 y abajo 100 por 1. Y eso nos da 36. Esa es una forma entonces directa de encontrar el porcentaje. Y la otra forma es usando las proporciones y luego el teorema fundamental de las proporciones. Entonces, si planteamos una proporción donde decimos que el 100% corresponde a nuestra cantidad n mayúscula, 100% es n, entonces vamos a ver cuánto es t por ciento. Entonces ese cuánto es mi incógnita, la x, la pongo acá abajo. Y aquí pongo el porcentaje que me están pidiendo. Entonces si decimos el 8% de 450, decimos que 450 es el 100%, entonces lo partimos por 100, y no sabemos, o sea, x va a ser el 8%. Fíjense que arriba estaba en otro orden la proporción, pero eso da lo mismo porque recuerden que las proporciones uno puede intercambiar los medios, los extremos, y la proporción sigue cumpliéndose. Entonces, tenemos la cantidad total arriba, los 450 son el 100, entonces, ¿cuánto es el 8%? Si quieren, ahí pueden poner los porcentajes para que no se olviden que van ahí, pero ahora aplicamos la forma, el teorema fundamental de las proporciones, que dice que la multiplicación cruzada, 100 por x, ahí ya no ponemos el símbolo de porcentaje, solo el número. 100 por x es igual a 450 por 8. Y para despejar la x, este 100 pasa dividiendo para acá. Y nos queda 450 por 8 partido 100, que es lo mismo que teníamos por acá. También nos da 36. Entonces, el 8% de 450 es 36. Después tenemos en el ejercicio B, dice la aplicación directa para encontrar el 30% del 20% de 1200 UF. Entonces fijémonos que aquí hay 30% de 20% de 1200. Entonces vamos poniendo multiplicaciones porque siempre esta palabra de o del es por. Ahí multiplicamos. Entonces, como es el 30%, será 30 partido 100. Recuerden, arriba va el mismo número del porcentaje que me piden y abajo siempre un 100. Y ahí vamos multiplicando. Y después, como dice, por el 20%, 20 partido 100. De 1200, entonces por 1200. Como hacemos las multiplicaciones acá, podemos simplificar los ceros, entre comillas, porque simplificamos por 10. Por ejemplo, ese 0 con el de abajo. Este 0 cruzado con ese. Y estos dos ceros cruzados con ese de acá. Entonces ahí simplemente nos va a quedar 3 por 2 por 12. Es más fácil hacerlo así cuando uno no tiene una calculadora a mano. Vamos simplificando. Y eso nos da 72. Y la otra forma, tendríamos que ir por parte. Primero sacamos el 20% de 1200 porque partimos de atrás hacia adelante. Entonces partimos aquí.
20% de 1200, entonces lo hacemos. 1200 es el 100%. Aquí tenemos que este es nuestro total. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mi incógnita? ¿Cuánto es el 20%? Entonces, acá planteamos la proporción, multiplicamos cruzado, 1200 por 20 es lo mismo que 100 por x y despejamos x pasando el 100 dividiendo hacia acá. Al dividir nos queda entonces 240. Pero aquí lo que hicimos fue sacar primero esta parte. Tenemos que el 20% de 1200 son 240. Ahora hay que sacarle el 30. El 30% de 240. Por lo tanto nos queda que 240 es nuestro nuevo 100%. 240 es el 100%. Y acá ponemos cuánto sería entonces, nuestra incógnita, cuánto sería el 30%. Y para encontrar x multiplicamos cruzado. 100 por x igual a 240 por 30. Pasamos dividiendo el 100 y nos queda 72, lo mismo que acá. Por supuesto que esta forma es más rápida cuando usamos la forma directa, pero siempre también se puede aplicar la proporción para calcular los porcentajes. Acá tenemos otros ejercicios y nos dicen calcule, ahí sí, nos dice calcule el 25% de 55.000. Entonces, para la letra A, lo que podemos hacer es directo calcular 25% es 25 partido 100 por la cantidad que es 55.000. Recordemos que el B aquí siempre va a ser por. Y al calcular esto, multiplicamos para el lado, 25 por 55.000 y después lo dividimos por 100. 25 entonces por 55.000 y todo eso queda dividido 100 porque recuerden que aquí abajo hay un 1, entonces al multiplicar hacia el lado nos quedaría ahí 100 por 1. Entonces multiplicamos 25.000 por 55.000 y eso nos da 1.375.000, pero lo dividimos por 100 y nos queda 13.750. Ahí tenemos entonces el 25% de esta cantidad. Y así con las otras. Por ejemplo, acá si nos piden el 0,25% en el B, voy a borrar el A y hacemos el B. El 0,25% es igual. Arriba tengo que poner 0,25 porque se pone el mismo número del porcentaje. Y en el denominador siempre un 100. Y multiplicamos por nuestro total, que es los 2 millones. Entonces, al multiplicar hacia el lado, 0,25 por 2 millones, eso nos va a dar 0,25 dijimos por 2 millones, eso es 500.000. Pero como hay que dividirlo por 100 todavía, porque aquí yo solo hice la multiplicación de los numeradores, ese está partido por 1, hay que dividirlo por 100, entonces esto nos va a quedar, es como simplificáramos eso y esos dos ceros, entonces nos quedaría 5.000. Y ahí tenemos el 0,25% de 2 millones. Por ejemplo, esto podría ser la ganancia de un depósito a plazo en un mes. Si en un mes yo deposito en un banco una cantidad de 2 millones, en un mes, en estos depósitos que se hacen a plazo, voy a ganar después de un mes 5.000 pesos. Por ejemplo, si la tasa que nos ofrecieran fuera del 0,25%. Ahí tenemos una ganancia. Acá en la siguiente página tenemos otros ejercicios resueltos también de porcentaje y nos dicen qué cantidad se obtiene al aumentar 5.600 en un 20%. Entonces, de nuevo tenemos dos formas. Una forma puede ser calcular directamente el porcentaje. Como aquí dice que la cantidad aumenta en un 20%, significa que la nueva cantidad va a ser un 120% de estos 5.600, porque es la misma cantidad aumentada en un 20. Y cuando es la misma cantidad es un 100 y aumentada significa más un 20%. Entonces eso nos queda en un 120%. Y calculamos 120 partido 100 por 5.600. Y acá obtenemos el resultado. Y la otra forma es sacar primero el 20% de los 5.600 y luego sumárselos a los 5.600. Entonces yo digo 5.600 es el 100%, no se olviden de eso.
5.600 es el 100%, entonces, ¿cuánto es el 20%? Entonces, para encontrar este cuánto es, multiplicamos cruzados, 100 por x es igual a 5.600 por 20. Despejamos x, este 100 pasa dividiendo para acá y nos queda 1.120. Y este valor se lo sumamos a los 5.600 y ahí obtengo 6.720, que es lo mismo que obtuvimos acá. Entonces ahí tenemos dos formas para hacer este ejercicio. Después en el ejemplo 2 dice, ¿qué cantidad se obtiene al disminuir 5.600 en un 20%? Entonces, de nuevo, las dos cosas. Si yo quiero disminuir esta cantidad es mi 100% y la quiero disminuir en un 20%, entonces lo que me queda es un 80%. Por lo tanto, la forma directa sería calcular el 80% de 5.600. O sea, 80 partido 100 por 5.600. 80 por esta cantidad y lo dividimos por 100. 4.480. Y la forma 2 sería calcular el 20%, que ya lo hicimos arriba, que era 1.120, pero ahora restárselos a los 5.600. Y ahí obtenemos la misma cantidad de acá. Tenemos esas dos formas entonces. Acá tenemos otro ejercicio y nos dicen, ¿qué porcentaje es 60 de 1.200? Noten que ahora la pregunta cambió. Dice, ¿qué porcentaje? Mi duda es qué porcentaje es esto de los 1.200. Entonces, cuando yo planteo la proporción, digo, 1.200 es el 100% y quiero averiguar 60 qué porcentaje es. Entonces, ahora la incógnita va acá abajo, porque abajo es donde nosotros ponemos los porcentajes y arriba ponemos las cantidades. Entonces, 1.200 es el 100% y 60, ¿cuánto es? Entonces pongo abajo. Y para encontrar esta incógnita, x, multiplicamos cruzado. 1.200 por x es igual a 100 por 60. Despejamos x pasando el 1.200 dividiendo para el otro lado. Y al hacer esta multiplicación y luego la división, nos queda 5. Eso significa que 60 es el 5% de 1.200, porque así planteamos la proporción. Siempre la cantidad que viene después del de la palabra de, este es mi 100%. Entonces, por eso aquí planteamos 1.200 partido 100, porque ese era el total. Siempre después del de es el total. Después dice 50 es el 20%. ¿De qué cantidad? ¿Se fijan? ¿De qué cantidad? Aquí yo no conozco la cantidad total. Esa es mi incógnita. Por lo tanto, cuando planteamos la proporción, digo que mi total que yo desconozco es el 100. Acuérdense que aquí abajo porcentajes. Cantidad que desconozco es el 100. Entonces, estos 50 son el 20%, como dice acá. Entonces, para encontrar x, multiplicamos cruzado. 50 por 100 es igual a 20 por x. Y para despejar esta x, este 20 que está multiplicando, pasa dividiendo para acá. Entonces nos va a quedar 50 por 100, como dice acá, 50 por 100 dividido 20. Eso es 250. Por lo tanto, 50 es el 20% de 250, porque aquí lo que encontramos fue nuestro total. Eso es lo que necesitamos. Acá tenemos otros ejercicios y dice, ¿qué cantidad se obtiene al aumentar 7.500 en un 5%? Entonces dijimos que teníamos dos formas y la más fácil es que si yo quiero aumentar esto en un 5%, ahora voy a tener un 105% de esta cantidad que es 7.500. Y ahí llegamos directamente al resultado. Entonces multiplicamos 7.500 por 105 y lo dividimos por 100. Y eso nos da 7.875. Observen que esta cantidad queda más grande que los 7.500 porque se aumentó en un 5%. O sea, ya no es esta misma cantidad, sino que es esto más un 5% de ella. Y por eso es un 105% el que buscamos acá. Después dice qué cantidad se obtiene al disminuir estos 7.500 ahora en un 20%.
Si esto se disminuye en un 20%, entonces ahora lo que queda es un 80% de esta cantidad. Y buscamos 80%, 80 partido 100, de esa cantidad que son 7.500. Entonces multiplicamos 80 por 7.500 y lo dividimos por 100. Y eso nos da 6.000. Eso es lo que quedaría entonces después de disminuir esta cantidad en un 20%. Quedó el 80%. Y en el ejercicio 3, el que hablábamos delante de aquellos sueldos que tienen un descuento para FP y FONASA. Acá dice que Rosita recibe un sueldo bruto de 300.000 pesos. Sueldo bruto significa que todavía no se le hacen esos descuentos. Y le descuentan un 20% para AFP y FONASA. O sea, entre las dos cosas le descuentan un 20%. ¿Cuánto dinero recibe de sueldo líquido? Sueldo líquido se llama después que ya hemos hecho estos descuentos. Entonces, para calcular, lo que vamos a hacer es que nuestros 300.000 pesos, los 300.000, son el 100%. Entonces, yo quiero averiguar cuánto es el 20% que me van a descontar. Entonces, ¿cuánto es el 20%? Acá abajo ponemos los porcentajes. ¿Y cuánto es? Eso significa una incógnita para mí. Entonces, 300.000 es el total, 100%, y cuánto es el 20. Y acá multiplicamos cruzado entonces. Entonces nos quedaría 100 por X es igual a 300.000 por 20. 300.000 por 20. Y despejamos X pasando el 100 dividido para acá. Entonces al multiplicar esto, acá nos va a quedar 6 millones al final, pues son esos 5 ceros más ese cero de acá. Nos quedan 6 millones y todo eso dividido 100. Recuerden que podemos simplificar aquí los ceros y nos queda que X sería 60.000. O sea, yo recibo 300.000 bruto y me hacen un descuento de 60.000 para FP y FONASA. Por lo tanto, lo que yo voy a recibir como sueldo líquido van a ser mis 300.000 menos el descuento que me hicieron, que fue un descuento de 60.000. Por lo tanto, recibo líquido 240.000 pesos. Ahí tenemos entonces sueldo líquido. Acá en los ejercicios tenemos, ¿qué porcentaje es 60 de 2.400? Recuerden que este D sería, después de la palabra D viene el total. Por lo tanto, los 2.400 serían el 100%. Entonces dice, ¿qué porcentaje es 60? El 60 es la cantidad y me preguntan qué porcentaje. Entonces recuerden que los porcentajes van acá abajo. Acá pongo mi incógnita. Y para encontrar esta incógnita multiplico cruzado. 2.400 por X igual a 60 por 100. Y despejamos. 60 por 100 nos queda acá dividido 2.400. Entonces recuerden que aquí podemos simplificar los ceros, ese cero, los dos de abajo se van con esto y al final nos queda 60 dividido 24. Y al dividir 60 dividido 24 nos queda 2,5. Por lo tanto significa que 60 es el 2,5% de la cantidad 2.400. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra cantidad total, lo dividimos por 100, porque esa es la proporción que tenemos que hacer. Y acá el porcentaje que me piden, X, lo pongo abajo, y arriba es 60, porque esa es la pregunta. ¿Qué porcentaje es 60 de 2.400? Lo mismo en la B. ¿Qué porcentaje es 75 de 56.400? Entonces ahí tendríamos que decir los 56.400 son el 100%, entonces, ¿qué porcentaje, viene aquí abajo, sería 75? Y el procedimiento es igual que arriba, multiplicamos cruzado, 56.400 por X, igual a 75 por 100. Y ahí despejamos. Entonces nos quedaría 75 por 100 dividido 56.400. Y eso nos da 0,13, por lo tanto sería el
0,13%. Eso es lo que obtuvimos, 0,13%. Y es una cantidad baja, 0,13, menor que 1, porque fíjense que la cantidad es grande, 56.400. Si yo quisiera, por ejemplo, el 10% de 56.400, le quito el último cero. Entonces, el 10% serían 5.640. Si yo quisiera, ahí dijimos el 10%, le quito un cero. Entonces, como después quiero el 1%, por ejemplo, le quito este otro cero y me quedaría 564. Entonces, el 1% ya es más de 500. Por eso es que 75 nos dio tan bajo el porcentaje, 0,13. Después dice, ¿qué porcentaje es 1200 de 1200? Bueno, si estas cantidades son iguales, significa que eso es el 100%. 1200 de 1200 es el total, así que es 100%. Fíjense en el ejercicio D que vamos a hacer por acá. Dice, ¿de qué cantidad es 56 el 7%? ¿De qué cantidad? O sea, lo que me falta a mí es el 100%. Eso es lo que no conozco, el total. ¿De qué cantidad es 56 el 7%? Recuerden que los porcentajes los escribimos abajo. Multiplicamos cruzado. 7 por x igual a 100 por 56. Y despejamos x y nos quedaría 100 por 56 partido por 7. Acá nos quedarían 5.600 partido por 7 y eso nos da 800. Por lo tanto, cuando dice de qué cantidad 56 es el 7%, nuestra respuesta podríamos decir el 7% de 800 es 56. ¿Se fijan? Aquí encontramos el total. El 7% de esta cantidad es 56. En el ejercicio 2 tenemos que un comerciante compra computadores a 456.000 pesos. ¿A qué precio tiene que venderlos para ganar el 15%? Es decir, para tener una utilidad del 15%. Entonces acá nuestros 456.000 son el 100%, ese es nuestro total, y yo quiero ganar por esta venta el 15%, entonces voy a averiguar cuánto es el 15% para saber lo que yo quiero ganar. Y acá ponemos X. Entonces multiplicando cruzado nos quedaría 100X es igual a 456.000 por 15. Multiplicando 456.000 por 15 y luego dividiendo eso por 100 nos da 68.400. Es decir, esta es la ganancia que la persona quiere ganar esta cantidad. Entonces, ¿a cuánto tendría que vender el computador? El precio de venta de ese computador tendría que ser lo que le costó, los 456.000, y sumarle esto que él quiere ganar. Entonces, al hacer esa suma, eso nos da 524.400. 524.400. O sea, este debiera ser el precio de venta de este computador, porque ahí él le sacaría lo que invirtió, que son los 456.000, se los resto, y ahí me quedo con la ganancia, que son 68.400. Y la otra forma es haber encontrado directamente el 115% de esta cantidad. Si yo quiero ganar un 15%, entonces ahora lo que yo quiero averiguar, ¿cuánto es el 115% de 456.000? Y ahí llego directo. ¿Cuánto es esto? Multiplicamos 456.000 por 115 y lo dividimos por 100. Y ahí nos da inmediatamente 524.400. Entonces tenemos dos formas, la proporción y acá la forma directa. Si yo quiero ganar entonces un 15%, quiero ahora un 115% de esta cantidad para saber en cuánto tengo que venderlo directamente. En el ejercicio 3 dice una persona pagó 1.672 por una caja de CD después de recibir descuento del 12%. ¿Cuál era el precio de la caja antes del descuento? Entonces aquí lo que debemos considerar es que si a mí me hicieron un 12% de descuento, significa que al 100%, que era el precio de la caja,
le restaron un 12%, así que yo pagué un 88% por ese producto. Entonces yo quiero averiguar, y lo que yo pagué fue 1.672, entonces quiero averiguar cuánto valía originalmente. Entonces el total original yo no lo conozco. Entonces la cantidad total de un 100% no la conocemos y queremos averiguar, sabemos que el 88% es 1.672. Entonces, esta es mi incógnita, el total. ¿Cuánto valía la caja antes del descuento? Si yo pagué un 88%. Multiplicamos cruzado, 88 por X igual a 100 por 1.672. Entonces pasamos dividiendo para el otro lado. Nos quedaría ahí partido por 88. Y entonces multiplicamos 100 por 1.672 y lo dividimos por 88. Y eso nos da 1.900. Por lo tanto, este es el precio de la caja antes del descuento, 1.900 pesos. El número 4 dice, al vender una impresora en 91.020 pesos, se gana el 11% del precio de compra. ¿Cuánto había costado la impresora? Entonces, esta cantidad, 91.020, ya tiene mi ganancia que es un 11%. Por lo tanto, esto corresponde a un 111%. Sería el 100% original más estos 11. Y dice la pregunta, dice cuánto había costado la impresora. O sea, cuánto era el 100% nada más. Entonces, si aquí yo tengo el 111, quiero averiguar cuánto era el 100. Multiplicamos cruzado, nos quedaría 111 por X es igual a 91.020 por 100. Multiplicamos acá y dividimos por 111. Recuerden que lo que está acompañando la X pasa multiplicando hacia el otro lado. Entonces, al hacer esta división, nos queda 82.000 pesos. Esta multiplicación y luego la división. Ahí tenemos el valor de lo que costaba la impresora, en una impresora, antes de venderla, porque nosotros la vendimos y ganamos un 11% y ese fue mi precio total, que incluye la ganancia. Entonces, por eso equivalía al 111%. Yo quería saber cuánto es solamente el 100. En esta actividad nos dicen que el sueldo de Juan Pablo se reajusta un 2% cada mes. En enero ganó 200.000 pesos. Calcula el sueldo que recibirá en los siguientes meses. Entonces, en enero el 200.000 y el sueldo se reajustó. Por lo tanto, en febrero va a ganar estos 200.000 más un 2% de esa cantidad. Por lo tanto, calculamos el 2% de 200.000. 2 partido 100 por 200.000. Eso nos da 4.000. Por lo tanto, significa que en febrero va a recibir los 200.000 originales más estos 4.000. Así que ahora son 204.000. ¿Qué va a pasar en marzo? Como el sueldo se reajusta un 2% cada mes, ahora yo calculo el 2% de esta cantidad de febrero. Entonces, 2% de 204.000. Eso nos da 4.080. Se lo sumamos y nos queda un sueldo en marzo de 208.080. ¿Qué va a pasar en abril? Se va a reajustar de nuevo un 2% de esta cantidad de los 208.080. Entonces, sacamos ese porcentaje que sería 2 por 200.080 y lo dividimos por 100. Eso nos da 4.161. 4.161,6. Entonces, redondeamos y nos queda 4.162. Y se lo sumamos a la cantidad de marzo. Entonces, 4.162 más los 208.080 que recibió en marzo. Y nos queda un sueldo para abril de 212.242. Ese es el sueldo entonces para abril. Y en mayo va a pasar lo mismo. Esta cantidad le vamos a sumar un 2% de ella. Entonces calculamos después un 2% de 212.242. Le calculamos ese porcentaje multiplicando hacia el lado y luego dividiendo por 100 y se lo sumamos al sueldo de abril. Y así vamos a completar hasta octubre, que pasó con el sueldo de cada mes.
Un concepto importante dentro de la economía es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que en nuestro país es de un 19%. Entonces, cuando nosotros compramos un artículo que sin IVA es 56.000 pesos, ¿cuánto debiéramos pagar si es con IVA? Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas, calcular el precio total con IVA y cuál es el valor del IVA. Entonces, el IVA es el 19% de todas las cantidades. Entonces, tenemos que estos 56.000 para el ejercicio A, los 56.000 serían el 100% y yo quiero averiguar cuánto sería el 19. Entonces multiplicamos cruzado, 100 por X igual a 56.000 por 19 y ahí vamos a encontrar esa cantidad del IVA. 56.000 entonces por 19 y después lo dividimos por 100, porque como eso está multiplicando acá, este 100 pasa para acá dividiendo. Eso nos va a dar 10.640. Eso significa que este es el IVA. Este valor es el IVA. Entonces, ¿cuánto costará después el artículo con IVA? Habrá que sumárselos a los 56.000. Y eso nos va a dar 66.640. 640. Esta es mi cantidad con IVA, porque ya le sumamos el 19%. Esa es la forma de calcularlo. Después dice acá la B, si por un artículo se pagó 4.370 pesos de IVA, esto es lo que se pagó de IVA, ¿cuánto cuesta el artículo sin IVA? ¿Y cuánto cuesta con IVA? Entonces, estos 4.370 son el 19% de una cantidad. Por lo tanto, lo que tenemos en este ejercicio B es que yo no conozco esa cierta cantidad. Entonces, X sería mi 100% que yo no conozco. Y estos 4.370 fueron el 19%, porque me dice que esto es el IVA. Multiplicamos cruzado, 19 por X, igual a 4.370 por 100. Y luego para despejar esta X, el 19 pasará multiplicando. Acá hacemos la multiplicación y cuando es por 100 le agregamos los dos ceros nada más. Y lo dividimos entonces por 19. Y nos va a quedar 437.000 dividido 19, y eso es 23.000. Por lo tanto, tenemos que sin IVA, el artículo cuesta esto, sin IVA. Entonces, con IVA sería la suma de estos 23.000 más lo que pagamos. Entonces sería 27.370 el valor con IVA. Porque aquí tenemos que esta cantidad que era el 19% se la tenemos que sumar a este valor que encontramos. Y el que encontramos es sin IVA porque encontramos el 100%. Y después el ejercicio C dice por un artículo se pagó 719.950 con IVA incluido. Si dice IVA incluido, significa que esta cantidad es el 119%, porque ya tiene el IVA. Entonces nos quedaría 719.950 es mi 119%. Y la pregunta dice cuánto costó sin IVA. Entonces yo quiero saber cuánto era el 100 solamente, porque este ya tiene el 19% agregado. Y para encontrar esa cantidad, multiplicamos acá cruzado 119 por X igual a 719.950 por 100. Entonces hacemos esta multiplicación, 719.950, y le agregamos estos dos ceros que nos van a dar de la multiplicación y lo dividimos por 119. Entonces esa división nos queda 719.950 y los dos ceros dividido 119. Y eso es 605.000 exacto. Significa que esto era el valor sin IVA. Y también la otra pregunta dice, ¿y cuánto se pagó por el IVA? La diferencia. Entonces, el IVA en este caso va a corresponder a los 719.950, que era con IVA, y le resto el valor sin IVA. Y ahí al hacer esa resta nos va a quedar IVA, ¿cierto?
Lo escribí al revés. Ahí. Nos va a quedar 719.950 menos 605.000. Y eso es 114.950. Ese es el valor del IVA. Entonces, así funciona esto en el mundo financiero en nuestro país. Todos los artículos tienen un IVA y a veces viene con el IVA agregado o a veces no. Por eso debemos saber sacar estos cálculos. Tenemos por aquí el ejercicio 6, donde tenemos que completar una liquidación de sueldo para cada caso. En la letra A dice, completemos esto para un sueldo imponible de 600.000 pesos. Entonces, un sueldo imponible, 600.000, y me hacen un descuento por la previsión, es la previsión AFP en este caso, 12,6%. Entonces, yo debo quitarle a este sueldo imponible el 12,6%. Entonces, vamos a averiguar cuánto es el 12,6% de esta cantidad. Lo vamos a hacer con la manera directa o también podemos hacerlo con la proporción. 12,6 por 600.000 y luego lo dividimos por 100. Entonces, eso nos queda 75.600. Ese sería mi descuento. Lo anotamos por acá, que lo obtuvimos entonces de esa multiplicación. Después para salud me descuentan un 7%. Entonces yo quiero averiguar cuánto es el 7% de mi imponible, que son 600.000. Multiplicamos 7 por 600.000 y lo dividimos por 100. Eso nos da 42.000. Por lo tanto, es lo que tenemos descuento de salud. 42.000. Y el total de los descuentos sería esta suma entre los descuentos por salud y AFP, que serían 117.600. Por lo tanto, mi imponible, o sea, mi líquido, perdón, va a ser el imponible, que son 600.000, menos los descuentos, que son 117.600. Entonces hacemos la resta y nos quedaría 482.400 sería nuestro monto bruto para recibir, o sea, nuestro monto líquido para recibir a fin de mes. Y después tenemos que ir haciéndolos con los otros casos. Los otros casos que aquí tenemos son que el sueldo líquido ahora es 250.000. Si me dan el líquido, ¿cómo podemos saber cuánto era el bruto y cuánto fueron estos descuentos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a borrar este caso porque esa era la letra A, que me daban el sueldo imponible. Ahora no tengo el imponible y tengo el líquido. Entonces vamos a completar aquí. Tengo este sueldo líquido. Pero este sueldo líquido se obtuvo después de restarme estos porcentajes. Por lo tanto, si a mi 100% que era el imponible, yo le resto esos porcentajes, voy a obtener el porcentaje para mi sueldo líquido. Entonces, 100% le restamos 12,6 y le restamos 7 y nos queda un 80,4%. Eso significa que eso es el líquido. Entonces, los 250.000 son el 80,4%. ¿Cuánto es el 100? O sea, ¿cuánto es el imponible? Y para encontrar ese imponible, multiplicamos acá 80,4 por X, 80,4 por X y acá 250.000 por 100. Multiplicamos, serían los 250.000 y le agrego los dos ceros de esta multiplicación y lo dividimos por 80,4, que era el que estaba ahí multiplicando con X, para acá pasar dividiendo. Entonces, 250.000 y le agregamos los dos ceros y lo dividimos por 80,4. Eso nos da 310.945,3 aproximadamente. Entonces lo podemos dejar hasta aquí. Como dice coma 3, lo podemos redondear. De hecho, sí se redondean los sueldos. 310.945 sería mi sueldo imponible. Entonces, ahora, ¿cuánto me descontaron de previsión? Le saco el 12,6% a esta cantidad. Le saco el 12,6%
a los 310.945. Multiplicamos entonces 310.945 por 12,6 y lo dividimos por 100. Y obtenemos un descuento de 39.179. Ese es lo que me descuentan por previsión, o sea, por AFP. Y por salud, que es un 7%, le vamos a calcular el 7% a nuestro imponible, que es lo que encontramos, 310.945. Multiplicamos entonces esa cantidad de 310.945 por 7 y lo dividimos por 100. Y eso nos da 21.766. Ese es mi descuento de salud, 21.766. Y sumamos los dos descuentos, obtuvimos los 39.179 más los de salud y nos dan 60.945. Entonces, si nosotros observamos ahora, debe coincidir que mi líquido corresponde al imponible menos estos descuentos. Hagamos la resta. Imponible le vamos a restar estos descuentos. 310.000, entonces 945. Menos los descuentos, efectivamente nos da 250.000. Entonces, si calculamos nuestros sueldos líquido, entonces es lo que yo recibo después de los descuentos y esto lo llamamos imponible, que es el valor por el cual nos van a calcular lo que nos descuentan para salud y para las AFP. Bueno, espero les haya quedado más claro el tema de porcentajes y nos encontramos en un próximo video donde vamos a revisar los contenidos de potencias. Así que nos vemos pronto, que esté muy bien. Adiós.